Big Audio Media. Hola, yo soy Cintia Vallvé. Y yo, Alejo Levis. Bienvenidos a este podcast donde vamos a explicar nuestro viaje por Ruanda. Bienvenidas a La Prisa Mata. En el episodio anterior hablamos de la capital. Ahora nos falta hablar del resto del país. ¿Entrará todo en un episodio? Vamos a intentar condensarlo porque hay muchas cosas que decir. Y recordad, esto no es una guía de viaje, esto es nuestro viaje. ¿Nos acompañáis? Y ahora nos vamos a recorrer Ruanda. ¡Venga! ¡Sí! Claro que sí. Alquilamos un coche para recorrer el país. Lo bueno es que Ruanda es pequeñísimo, así que, aunque no teníamos muchos días, nos podíamos plantear ir de punta a punta. Empezamos por el Kivu, que hace frontera con el Congo al oeste del país, y acabamos en Akagera, que hace frontera con Tanzania al este del país. Playa y montaña, o mejor aún, playa, montaña, selva y sabana. Todo en 5 días, gracias a la experta conducción de Cintia, porque yo no conduzco. Podría decir que no conduzco porque odio los coches, porque contaminan y que prefiero ir en metro, etc. Pero lo cierto es que le tengo pánico a la velocidad. Yo solo he tenido un vehículo motorizado en mi vida, mi patinete eléctrico, y a la mitad de velocidad ya voy frenando. Y en coche voy cogido a la manilla esa de encima de la ventanilla todo el viaje, como si estuviera en un autobús de esos antiguos de los 80, ahí con los sudores fríos y cerrando los ojos cada vez que el coche cambia de carril. Tengo pánico. Nuestra idea es hacer un road trip con un 4x4. Llevamos un Toyota RAV, esto aquí en España sería finísimo, pero ahí es pequeño y es bajo para lo que se necesita. El dueño del coche, cuando nos lo trajo, nos dijo: ¿iréis a Akagera? No, porque este coche no está preparado para eso. Y nosotros, no, que va, Akagera, que va. Y si vamos no será en coche. Básicamente nuestra decisión de coger un coche era para ir a Akagera, o sea que... Pero claro, alquilar un coche y encima un 4x4 preparado para hacer un safari valía una pasta. Y este tipo era un tío de confianza porque era como el chofer del dueño del Airbnb donde estábamos y nos hacía un precio fantástico. O sea, nos salía por menos de la mitad que otros coches que habíamos visto. Así que nada, tiramos con ese. Vamos de camino al lago Kivu. El camino está lleno de gente. Eso nos alucina, que hay gente por todas partes. O sea, vamos por una carretera que podría ser una nacional, ¿no? Es una nacional, de hecho, con muchas curvas por las colinas, pero es una carretera ancha. Y está lleno de gente. Gente trabajando, gente caminando que va de pueblo a pueblo, lleno de portadoras, niños, motos, gente en bicicleta. Luego, claro, ¿qué pasa? Que como hay colinas hay subidas y bajadas y veíamos mucha gente pues que bajaba tranquilamente con la bicicleta, pero los que subían con la bicicleta cargada o con bolsas. Buah, es que esa gente te hace el Tour de Francia sin sudar ni una gota, sin pestañear. O sea, tiembla Indurain. Bueno, Indurain ya no va en bici, ¿no? O sea, quiero decir, ya no hace carreras, ¿no? Hace como 20 años que no hace carreras, ¿no? Bueno, es que no me sé nombres de ciclistas. Contador, ¿no? Contador es un ciclista. Bueno, en fin. Tiembla Contador, tiembla el Tour de France. Vamos de Kigali a Ruiza Village. Ruiza Village es una zona que está en el lago Kivu, en la zona de Gitesi. ¿Qué era eso? En Ruanda no hay mar, pero si vas al Kivu, realmente te da sensación de estar en un sitio de costa. El Kivu es un lago enorme y es el lago más profundo de África. De Kigali a Ruiza Village son unas 3 horas en coche, aunque no son 300 kilómetros, son bastante más. Es que mira ese coche, ¿eh? Cómo va así. Aunque cuando sales de la ciudad, la zona de carreteras está muy bien asfaltada, cuando llegues ahí eso es montaña y entiendes por qué hay motos de montaña circulando por todas partes. A lot of flashes in the road, but if you want a cup of coffee, you can stop in La Crème, ici. La Crème. In the middle of the way. In the middle of the way. And bon. Ah oui. kurimbura umuryango uwo muryango warimbuwe iyo turiho tuyibarura bigaragara yuko vemos algunos pueblos súper curiosos con casitas de colores, subimos colinas, bajamos colinas, vemos flamencos, cabras, muchas cabras, gallinas. Los niños nos saludan cuando nos ven
La policía nos para hacer un control del coche y seguimos. Conducimos a pie del lago y llegamos al Ruiza Village, uno de los sitios más idílicos y tranquilos del mundo entero, diría. Son unas 7 cabañitas monísimas, todas con vistas al lago, y hay un embarcadero, unos bancos, un jardín precioso y muy bien cuidado, un huerto y una mini playa. Comemos ahí porque el check-in es a las 2 y son como las 12 y el camino de llegada no es fácil, así que decidimos no salir hasta el día siguiente. Por 16.000 francos ruandeses, que son unos 15 euros, nos sirven una cerveza, un zumo enorme y riquísimo, una sopa de cebolla que es verde, porque será sopa de cebolleta, unas brochetas de pescado hechas a la parrilla con verduras, patatas y una cosa que no habíamos visto todavía, que son como 2 bollos de maíz con una salsa de tomate. Estamos comiendo los dos solos frente al lago. Contactamos para ir a hacer un tour en barco por las islas del lago. Vamos con Emanuel, que es quien nos guía el tour. Todavía no hemos visto monos y yo tengo muchas ganas de ver monos. Y nos lleva a ver varias islas. La primera es la Monkey Island, donde nos viene un monillo precioso para que le diéramos comida, claro, estaba ya entrenado. Y luego nos lleva a la Peace Island, que la rodeamos caminando. Era una isla donde hacía unos años hacían fiestas. Aún había restos de fogatas y signos de que ahí se montaban unas auténticas bacanales. Tanto es así que se prohibió y ahora está abandonada. Luego vamos pasando por la Girls Island y en esa isla es donde las mujeres, bueno, más que mujeres, las chicas o niñas, iban a dar a luz. Luego nos lleva a la Napoleon Island, al lado de la King Island y de la Queen Island. La Napoleon Island es una isla donde hay cabritas que no saben nadar, o sea que están atrapadas. Luego nos vamos a la cabaña a descansar y vemos el atardecer desde la cabaña. Oigo las cabras y las vacas del mercado, que no está muy lejos. Oigo los niños en la playa, que se están bañando, los pajaritos y los grillos. Estamos viendo cómo atardece poco a poco. Al día siguiente nos despertamos después de haber dormido del tirón como unas 8 horas. Desayunamos frente al lago, esperamos a que haya agua caliente, porque el día anterior no había agua caliente, y vamos hacia Nyungwe. Nos desviamos nada más salir y nos metemos en un campo de vacas que no podemos salir. Yo le decía, ¿pero quieres decir que es por aquí? Camino de cabras literal, o sea, un camino que habían cabras. Alejo me dice, ¿quieres que me baje para ir a ver si se puede ir? Y yo, no, tira, que esto lo pone en el mapa y vamos justitos de tiempo. No, que lo que pone en Google es lo que va a misa y los ingenieros de Silicon Valley tienen más estudios que tú. Vale, venga, pongámonos una venda en los ojos y que Google nos guíe hacia un precipicio y nos tiremos y nos mate a todos. Obedecemos hasta que una vaca, con unos cuernos más grandes que nuestro propio coche, pone en jaque las indicaciones del mismísimo Dios Google. Y yo muy nerviosa. Hay muchas moscas, hay muchos bichos. Así que nada, no podíamos pasar, había que volver a la ruta anterior tirando marcha atrás. Todo el recorrido hecho, que no era fácil. Me salgo del coche y voy dando indicaciones a Cintia para que baje la colina. La guiaba como si estuviera jugando al Tetris con un ciego. Cuando la vegetación que nos rodeaba dejó algo de margen, los dos laterales rayados. Un agricultor, machete en mano, se mete dentro del coche y nos dice que nos guía hacia la ruta por la que tendríamos que haber ido antes de que los satélites de Google empezaran a jugar con nosotros. El hombre se sube con nosotros y nos indica el mejor camino. Cintia se caga viva de tener a un tipo muy, ¿cómo decirlo?, muy profundo, con un machete detrás de ella. Y es que, a ver, también demasiadas fotos de gente matando con machetes vimos en el memorial. Y yo sudo mucho. Yo le aseguro a Cintia que desde los 90 que solo usa los machetes para cortar ramas y plátanos, y nada más. Además es que el tipo era majísimo. Bueno, gracias a él y no a Google, salimos de ahí y nos metimos por la carretera que teníamos que tomar. Hay muchísimas curvas, pero esta carretera está muy bien asfaltada, por suerte. Y llegamos a la recepción del Nyungwe y nos piden el maravilloso PCR para hacer cualquier actividad por los chimpancés, para no contagiarles el COVID. Bueno, como no queríamos entrar en el Nyungwe, hay una carretera que cruza de oeste a este, el parque, y lo cruzamos en coche. Está lleno en cada esquina de militares con trajes de camuflaje y con armas. En una entrada en un camino le preguntamos a uno de ellos si nos podemos meter. Lo consulta con su walkie y nos deja.
Cintia se quedó en el camino, pero yo me metí de forma un poco temeraria seguramente dentro de la selva a grabar sonidos. Empieza a llover un poquito, volvemos al coche y habían un montón de monos que salían de los árboles. Nos damos cuenta que cuando pasamos por los árboles, claro, estos se mueven y no es el viento, son los monos que están ahí comiendo y mordisqueando el tronco o las hojas, no sé qué muerden. Se nos acercan unos muchísimo porque justo esa mañana reservamos un poco de pan por si vemos monos y se nos acercan algunos porque quieren pan y quieren comida. Bueno, a mí lo que más me conmovió es una monita con su bebé a cuestas, que claro, por supervivencia, esta monita tenía que comer porque tenía un bebé y no paraba de acercarse y robarnos el pan. De hecho, a Alejo le sorprendió un mono, tenía la mano en la ventanilla con el pan y hace ¡yac! Y se lo cogió de la mano. El puto mono. Luego seguimos por el camino, seguimos viendo monos. Claro, los primeros son impresionantes, ¿no? Te sorprenden un montón, pero luego cuando no paras de ver te sigue sorprendiendo, pero ya no es lo mismo. Como todo en la vida. Y llegamos a Kitabi Eco Center. Decidimos ir a unas cabañas tradicionales de verdad. Esto es lo más tradicional porque son esas cabañitas con el techo de paja. Y además vamos al sitio más frío del país, ¿no? Sí. Hace muchísimo frío. Cuando llegamos nos tenemos que abrigar mucho porque hace viento, está como en la cima de una colina bastante alta. Hay unas vistas impresionantes y hace mucho frío. Antes de cenar han encendido un fuego. Cenamos plátano al grill, arroz con verduras, una sopa de calabaza riquísima y nos dan unas bolsas de agua caliente para la cama para que no tengamos frío. Nos refugiamos en nuestra cabañita y nos dormimos. Y es increíble porque no hace tanto frío y tenemos el edredón y la bolsa de agua caliente. Esa noche, ¿te acuerdas que decidimos que el podcast se llamaría La Prisa Mata? Y yo tengo en mi libreta el primer diseño, un dibujo que hicimos como para probar lo que podría ser la portada, ¿no?, del podcast. Al día siguiente hay un vientaco de la parra. Hace mucho frío, mucho más. La bruma se ve por todas partes. Desayunamos a las 8 de la mañana té, café, tortilla francesa, aunque ahí la llaman española, naranja, banana, fruta. Después del Kitabi Eco Center, situado al final en la salida del Parque Nyungwe, llegamos a Uye o Butare. Ahí nos damos cuenta que Butare era como se llamaba originalmente y después del genocidio hay algunos poblados o algunas ciudades que han cambiado de nombre y Butare ha cambiado al nombre de Uye. Pero es muy confuso si no te lo explican porque ves los dos nombres y las dos señalizaciones y no sabes hacia dónde ir, claro. Antes de llegar ahí vimos a un montón de agricultores vestidos con ropa carcelaria. Luego comprobamos que la cárcel estaba a las afueras del pueblo. Había uno de los centros de mujeres más importantes de Ruanda. Es un sitio donde ahora hay una ciudad universitaria y hay un montón de gente joven, pero donde se puede sentir aún hoy el peso de la historia. De ahí vamos al Nena House. Decidimos hospedarnos en un sitio que está como en las afueras de Butare-Uye, que está un poco al norte de camino ya a la capital, a Kigali, porque en Butare es muy difícil encontrar alojamiento y porque nos gusta mucho el exterior, ¿no?, el jardín de esta casa. No tenemos el mapa activo por el camino porque en Butare no hay wifi en ningún lado y nos guiamos del Maps.me, que el Maps.me es una aplicación que os recomendamos un montón para, pues esto, si vas a Ruanda o cuando fuimos a Cuba, también nos la descargamos porque funciona sin wifi y está muy bien señalizado todo. Pero al llegar, claro, vale la pena porque es un paraíso. Hay perros, hay un gatito bebé, hay casas tradicionales de piedra. Nos atiende François, que no es el François de Kigali. Es una mujer, una ruandesa que vive en Normandía, en el norte de Francia, pero que en ocasiones, por temporadas, está ahí cuidando de la casa familiar y hospedando a gente como nosotros.
Ella está encantada de estar ahí y se quedaría. Lo tiene todo impecable. El jardín está cuidadísimo. Hay varias hamacas, hay mesas, hay unas vistas increíbles. Hay animales de granja, gallinas, pollitos, cabritas, hay un cerdo. Y nos dan la casa más grande, aunque no tiene agua, porque, de nuevo, es una casa tradicional y ella se ríe explicándonos que no hay agua como, bueno, vais a vivir a la ruandés, a la ruandesa. Para lavarnos las manos hay un sistema de una bolsa de agua agarrada con un gancho en la pared. Y la ducha es un cubo de agua. Nos traen 2 termos de agua caliente para que alternemos agua fría y agua caliente. Y el baño es un agujero con serrín en el que le vas añadiendo serrín para que no apeste. Bueno, esto no sé si hace falta contarlo, pero es un dato. Antes de ir ahí, en el hospital, ¿no? En el centro de salud en España, nos recomendaron llevarnos suero y algunas medicinas para hidratarnos en el caso de que tuviéramos descomposiciones, diarreas, bueno, esto. Y habíamos controlado bastante no beber agua, evidentemente, de ningún grifo, pero claro, a veces descontrolas pues qué tipo de fruta te la han lavado con qué tipo de agua, ¿no? Y es muy normal acabar teniendo una descomposición en algún momento, sobre todo en estos países tan exóticos. A mí, en el momento en que me dio la descomposición, fue justamente en esta casa, en este lugar tan hermoso, tan tradicional, con tan poca agua y tanto serrín, por suerte. Pero me dio ahí, me supo muy mal, pero me dio ahí. François luego nos lleva a dar un rodeo para enseñarnos sus cultivos y flipamos porque tiene de todo. Tiene arroz, bananas, legumbres, girasoles, maíz, patatas, café. Ella bromea con que el café es un buen negocio y se quiere jubilar vendiendo el café a los europeos. El paseo con esa mujer por sus campos, por sus terrenos, fue de las cosas más interesantes que hicimos en el viaje, para mi gusto. O sea, fue muy guay poder estar tanto tiempo de calidad, tranquilos, paseando por la naturaleza, en la Ruanda más profunda, con una mujer que había vivido toda la historia reciente del país en primera persona, que nos hablaba de tú a tú, que no tenía ningún problema en explicarnos sus experiencias. Nos dijo cosas alucinantes que nos hicieron también abrir mucho los ojos sobre qué ha pasado estos últimos años en el país. Cosas como que el pueblo donde estaba la casa antes no existía, no había un pueblo, porque la gente vivía dispersa por el campo y por las colinas. Y a raíz del genocidio se decidió juntar a toda esa gente para crear comunidad y hacer pueblos para crear comunidad. Tiene un jardín al lado de un riachuelo. Hay una pequeña cascadita que lleva una playita con arena que nos dice que se quiere arreglar porque se quiere hacer una playa. Además, la tía ha construido un puente en el río para que los aldeanos puedan pasar e ir al mercado que hay al otro lado de la colina. Precisamente nos explica esto y al poco vemos a unas mujeres cruzar el río que vienen del mercado. Y François ahí en La Reina. Tiene un bar que hay junto a la casa con los aldeanos de los pueblos de al lado. Hay una mujer bailando, me invita a bailar. Hay un niño al otro lado que llora, un hombre que me abraza asombrado. Son como muchas emociones y muchas cosas a la vez. Yo veo a la mujer y no dejo de pensar qué barbaridades ha vivido, ¿no? Esta mujer. Nos explica que evitan algunas palabras para no recordar el trauma del genocidio y que cuidan mucho su lenguaje y su comunicación. Y más tarde nos dijo que en ese bar había gente que había sido víctima del genocidio de forma muy directa, bailando y tomando algo con aquellos que fueron sus verdugos de alguna forma o familiares de sus verdugos. Es un tema que a mí me vuelve loco. Me parece increíble esta idea de reconciliación. Y ella nos acabó diciendo una frase que era como, si no, ¿qué? Si no nos perdonamos, ¿qué queda? Si no nos perdonamos, nos seguiríamos matando entre nosotros. Y claro, yo le dije, bueno, eso es lo que en el fondo hace el resto de la humanidad. O sea, la gran mayoría de conflictos que tenemos tienen que ver con conflictos anteriores, tienen que ver con rencores históricos.
ella lo decía como, joder, es que no queda otra alternativa, o sea, es que perdonar es la única alternativa posible. Y efectivamente seguramente lo es, pero qué difícil estar conviviendo con gente que sabes que muy probablemente ha matado a tu madre, a tu mujer, a tu padre, a tu hermano. ¿Cómo se perdona eso? Esta mujer lo que nos decía es, está claro que a día de hoy gente de mi generación, ella tenía pues no sé, unos 45, 50 años, gente de mi generación decía pues aún guarda rencores, pero nuestros hijos ya guardarán menos, y los hijos de nuestros hijos que se hayan criado en un país en el que todo el mundo convive y todo el mundo está en paz, pues para ellos esto será la normalidad, y a partir de ahí Ruanda será un país totalmente diferente y totalmente en paz. Yo no sé si esto es así, pero está claro que crecer en un país sin rencores y con la mente tranquila, y un país en el que la gran mayoría de la población ha pedido perdón por sus errores y que han asumido la culpa y que han asumido su historia, pues parece una manera de llevarlo bastante sana. El sitio es muy agradable y cenamos mientras oímos la música del bar que está al otro lado de la pared. Recuerdo que era el mejor aguacate que yo he comido del mundo. Nos deja las ollas, además, para que nos sirvamos todo lo que queramos, que es como yo comería infinito, pero mi estómago daba para lo que da, ¿no? Está riquísima. Está buenísimo, joder. Todo el huerto. Oye, ha dicho que donde estamos comiendo estaba toda su familia con 8 niños. O sea, esta mujer tiene 7 hermanos. Al día siguiente nos despertamos viendo el amanecer, pero luego nos dormimos un poquito más hasta las 8, que nos tienen el desayuno preparado. Hoy a la francesa. Nos han preparado un bizcocho casero con pasas, café, té africano, fruta y crepes. Nos despedimos y nos vamos hacia Kigali. De momento hemos pasado, ¿cuántas noches fuera? ¿3? ¿4? Bueno, nuestra idea era hacer el road trip y cada noche parar en un sitio distinto, que es un poco paliza porque acabas conduciendo cada día muchas horas, pero te da tiempo de ver tantos lugares diferentes que si lo aprovechas es una maravilla. Es sábado y la gente está de sábado y se viste de sábado. Y bueno, los adelantamientos son bastante comunes, pero yo me salto una línea continua justo cuando hay un policía y nos para. Gracias a que Alejo habla francés y se camela un poco la policía, no nos multan, porque el policía me quería multar y bien fuerte no para de decirme I'm gonna punish you, te voy a castigar. Y yo estaba cagada, ¿no? ¿Cómo me va a castigar este tío? Pero bueno, luego seguimos y tenemos que adelantar todo el rato los camiones y esquivar bicicletas y niños porque si no, no hay tu tía para avanzar. Y además, esto fue recurrente, me estaba meando, pero era imposible parar en cualquier sitio porque toda la carretera está llena de gente. Pero bueno, llego a un punto que paro porque no puedo más y se paran 2 bicicletas con 2 personas a ver si estamos bien. Y yo como, joder, que sí, que quiero mear. Bueno, me paro en otro punto. ¿Te acuerdas que había un punto de una zona así más descampado que parecía que no había nadie? Voy a mear, me resguardo detrás de un árbol y escucho como una niña y miro hacia arriba y estaba encima del árbol la niña. O sea, era increíble. Mear ahí es como misión imposible porque está todo lleno de gente y además cuando te paras te vienen a preguntar si estás bien. O sea, muy majos, pero claro, es imposible tener intimidad. Cuando llego, recibo un mensaje del propietario del coche que ha recibido una multa por exceso de velocidad. En un tramo que acababa de hacer, que lo obligatorio era ir a 60 km por hora, yo había pasado a 63. Nos damos cuenta de lo moderno que son los sistemas ahí de control, ¿no? Después vamos a poner gasolina, sacar dinero y nos dirigimos hacia Akagera Neighbors, donde dormimos. Al día siguiente nos despertamos a las 5 de la mañana. Él nos ha preparado el desayuno y todo un pack de picnic para llevarnos a Akagera, increíble.
Y llegamos a Caguera. Claro, importante, para entrar en todos los parques se necesita un PCR. Entonces tenemos que hacer una paradita antes para hacérnoslo. Por suerte somos negativos. ¿Te imaginas que somos positivos y llegamos hasta ahí todo el rollo? Uf, no me lo quiero ni imaginar. Bueno, llegamos. Nada más entrar en el parque, vemos un lagarto gigante que cruza el camino. Yo me cago porque tengo que hacer un frenazo. Y además nos hace mucha ilusión porque somos los primeros en entrar en el parque. Lo siguiente que vemos al minuto son 3 jirafas a nuestra derecha. Alejo se baja corriendo para fotografiarlas y grabarlas. Luego en la recepción, porque esto es el camino de la entrada a la recepción, no hemos ni siquiera entrado en el parque, nos damos cuenta de que está terminantemente prohibido bajar del coche porque es muy peligroso. Pero bueno, todavía no habíamos leído esta indicación. Las jirafas se van corriendo, es impresionante ver cómo las jirafas corren porque las piernas son tan delgadas que parece como que se vayan a romper. Al minuto nos volvemos a encontrar una familia de monos. Bueno, vamos a la aventura. Nosotros decidimos ir sin guía. Ahí puedes tener un guía de mediodía, un guía todo el día. También te puedes quedar en un lodge increíble con vistas que cuesta, $100 y pico la noche. O no, 500, ¿no? Era carísimo. O te puedes quedar en la zona de camping con una tienda de campaña que las puedes alquilar ahí. O puedes hacer lo que hicimos nosotros, que es dormir en el coche. Que una noche es divertido, 2 no. Cuando estamos viendo el lago de los hipopótamos, yo veo como una cosa que no sé si son unos ojos, o parece un hipopótamo, pero no lo es, y le digo, Alejo, ¿eso es un hipopótamo? Y me dice, sí. Y lo que es un cocodrilo. En ese parque también hay cocodrilos. No te hacen nada porque están lejos, pero yo me cago viva. Vemos un montón de antílopes y lo que más vemos son cebras, ¿no? Vemos muchas cebras. Nosotros recomendamos muchísimo hacer el safari por vuestra propia cuenta porque es bastante fácil ese safari. Es verdad que de sur a norte, la entrada está en el sur y la salida en el norte y hay como 8 horas o así del camping donde dormimos, que está situado en el lago de los Hipos al norte. Hay unas 6 horas y media que se hacen 7 y media. Pero es muy recomendable ir por vuestra cuenta porque se hace muy fácil. Hay como solo creo que 3 caminos principales, luego los desvíos están muy bien señalizados. Otra cosa que recomendamos mucho es dormir al aire libre, ¿no? Acampar y escuchar todos los ruiditos y todos los animalitos cómo berrean, escuchar a los hipos berreando, ¿te acuerdas? Estábamos delante del lago, se estaba oscureciendo y yo tenía la sensación de que los hipos estaban caminando a nuestro alrededor de lo fuerte que se oían sus berridos. Y oímos hasta un felino, ¿no? ¿Qué sería? ¿Un guepardo? No sé, pero es muy divertido estar ahí al aire libre, ver las estrellas, ver ese cielo. Vale, quizá no es lo más cómodo del mundo, pero se tiene que hacer una vez en la vida, por lo menos. No vas a un safari a estar cómodo y a oír el sonido de los grillos con música chill out o el sonido de las olas del mar. Estábamos en mitad de la selva, en un sitio donde veíamos la frontera con Tanzania. Es decir, si vas ahí es para eso, no vas para estar tranquilito ni para estar cómodo. Aunque te digo esto, pero también es verdad que la gran mayoría de turistas estaban más bien cómodos durmiendo en suites seguramente fantásticas con verjas electrificadas que les protegían de los animales. O sea que bueno, cada uno tiene sus gustos, claro. En Akagera creo que lo que más ves son cebras, monos de muchas especies, antílopes, un montón, que son monísimos,
Elefantes sueles ver, pero justo la temporada que fuimos nosotros estaban como en el norte y los vimos el segundo día y hacia el final, ya antes de la salida y a lo lejos. ¿Qué más vimos? Vimos rinocerontes. Yo no había visto un rinoceronte en mi vida, también a lo lejos. Y jirafas. También ves muchas jirafas. Hay felinos, hay leones, pero nosotros no llegamos a verlos. Hay unas excursiones nocturnas para ir a verlos, pero bueno, nos dijeron así como por lo bajini que es difícil ver a los felinos en ese parque. Ves muchos hipopótamos también. Bueno, nosotros llegamos a ver hasta 2 cocodrilos. Y el paisaje, la verdad es que es una pasada. Claro, veníamos de estar en el lago Kivu, que es casi como una playa, ¿no? Todo muy tropical. Luego pasamos por el norte, muy arenoso, y llegamos ahí que es sabana. Es increíble cómo en cuántas horas, en 6-7 horas, te haces de una punta a la otra punta del país, el paisaje cambia muchísimo. Claro, nosotros recomendamos también que ese parque no se haga en un día porque creemos que no lo ves entero y vale la pena verlo entero porque el paisaje del sur también es muy diferente que el paisaje del norte. Entonces lo que hicimos es, el primer día hicimos la primera mitad del parque, acampamos en el parking que está más hacia el sur y nos dejamos el segundo día de las 7 de la mañana o así que nos despertamos a las 3 del mediodía para recorrer como de la mitad un poquito para el sur hasta el norte, hasta arriba del todo, haciendo desvíos para ir a los lagos, parando para comer, para tomar un café, o sea, con tiempo. Eso sí, la carretera no es muy... Aunque es divertido porque estás ahí en modo safari, la carretera no es muy agradecida porque tienes que ir esquivando baches y más si vas con un Toyota RAV4 4x4 que al final es pequeño, ¿no? Que no es un jeep de estos de safari. Fue maravilloso realmente no depender de nadie y tener esa incertidumbre de si podemos llegar a los sitios, si no, si vamos a encontrar animales o no, dónde vamos a dormir, cómo vamos a salir de ahí. O sea, todo eso formó parte de la aventura y fue una aventura que no hubiésemos tenido con un guía ni de cerca. O sea, yo me lo pasé tremendamente bien, vimos unos paisajes extraordinarios, vimos un montón de animales. De hecho, nos cruzamos con unos cuantos turistas que iban con guía que no habían visto prácticamente ni un animal o muy, muy pocos. Y cuando salimos pensamos, bueno, ya está, de aquí la Nacional y todo recto hasta Kigali. Tenemos como unas 2 horitas y media, ¿no? Mi preocupación era no conducir de noche, porque nos habían avisado de que conducir por la noche es complicado, no hay muchas farolas en las carreteras. Entonces, como máximo, teníamos pensado salir del parque a las 3 para llegar a Kigali maximísimo a las 6. Pero ¿qué pasa? No sales en la misma carretera nacional con la que llegas, sino que sales al norte en otra carretera que además hay tramos por medio asfaltar. O sea, a lo mejor cuando estéis escuchando este episodio ya todo estará bonito, asfaltadito y todo rectito, pero en el momento en el que fuimos eso era una montaña arriba, montaña abajo, uy, ahora asfaltado, uy, ahora baches, uy, ahora tal, que lo hizo todo más lento, ¿no? Esta cosa de cuando piensas que vas a tardar 2 horas, no te lo creas, vas a tardar 3. Pues nos pasó un poco eso. Además con el hándicap de que nos estábamos quedando sin gasolina, porque por suerte pusimos, súper recomendación, si vas a ese parque, pon gasolina justo antes de entrar. Recomendación número 2, tener agua. Porque también vas a tener que ir bebiendo e ir hidratándote, hace calor. Y recomendación número 3, intenta cargar tus móviles al máximo, porque mi móvil murió por la batería y solo teníamos el 7% de la batería del móvil de Alejo y su mapa con el que nos estábamos guiando, que al final es que incluso siguiendo el mapa te haces la picha un lío y nos acabamos perdiendo. Bueno, todavía a día de hoy no sabemos si nos acabamos perdiendo o era el camino que teníamos que seguir, pero parecía que nos estábamos perdiendo porque no parábamos de entrar y salir por pueblos y aldeas, que además ahí sí que casi no hablan francés o inglés, hablan solamente kinyarwanda, y además cuando te acercas a hablar con ellos están tan impresionados de ver una persona blanca que, bueno, están como abrumados, ¿no? Entonces es difícil la comunicación. Así que nos disponíamos a llegar a Kigali cuando se supone que faltaban 2 horas y media, que fueron 4.
casi sin gasolina, casi sin batería, casi sin luz, porque fue anocheciendo, claro, y por unas carreteras sin asfaltar, sin farolas, que yo me estaba poniendo de los nervios ya. A ver, sí, lo pasamos. A ver, ella lo pasó mal, pero para eso están estas cosas, ¿no? Aventura. Yo estaba ahí viviéndolo. Yo sabía que no iba a pasar nada malo. Sabía que estábamos en un país con que la gente es majísima, que nos iban a ayudar, que no pasaba nada, porque además, como hay gente por todos lados, no nos íbamos a quedar solos en mitad de la nada. Cuando yo pensaba que ya nos estábamos quedando sin gasolina, por suerte llegamos a un pueblo que tenía una gasolinera, porque esto sí, todas las aldeas de alrededor no tenían gasolineras. Fue al límite. O sea, realmente llevábamos en reserva un montón de tiempo y a la vuelta de la esquina, justo cuando estábamos a punto de acabarnos la gasolina, apareció la gasolinera. Una gasolinera digna de Mad Max, que daba un miedo. Por suerte llevábamos dinero en efectivo, porque también esta es otra, lleva dinero en efectivo por si acaso, porque en la ciudad es muy fácil pagar con tarjeta en todas partes, pero fuera pues no es tan fácil. Y eso sí, se estaba anocheciendo y a Alejo le quedaba 0 batería, casi. Pero todavía no se le había apagado el móvil. Las carreteras de Ruanda, sobre todo las que están cerca de Kigali, están en muy buen estado, pero pasa tanta gente por ahí, tantas bicicletas, que realmente ya es peligroso de por sí circular de día como para circular de noche, además perdidos, cansadísimos, etcétera, etcétera. Nos quedaba aún por delante bastante. Imaginémonos, llegamos casi a las 8 de la noche y llevaba desde las 7 de la mañana haciendo un par de paraditas, pero desde las 7 conduciendo, y además en carreteras que no eran fáciles, que exigen otra concentración, no es recto, no es fino. Llegamos muy cansados, lo único que quería era irme ya, llegar al Airbnb, que nos quedábamos en el mismo que habíamos estado, y descansar y dejar el coche, mandarle a tomar por culo. Además lo tenía sucio, rayado y bueno, que lo quería como apartar de mi vista y de mi vida. Un segundo, llegamos a Kigali y eso es el caos. O sea, por la noche además es como muchísimo más caótico. Cuando crees que no puede ser más caótico, lo es. Hay calles paradas, hay calles cortadas, las motos se te cruzan, la gente, tú no ves nada porque, vale, sí está iluminado, pero es de noche, no ves. Nos metemos por una calle para llegar a la casa, que es un monte súper empinado y en el que hay un barranco a la derecha, otro barranco a la izquierda. Es claramente una calle con un carril, pero ahí se han propuesto que pasen 2 carriles y coches en doble dirección. Acabo con un ataque de pánico, ansiedad, no sé lo que es eso, paro el coche, pongo mi cabeza sobre el volante, explota a llorar, no puedo seguir. Alejo piensa, vale, ok, tengo que hacer algo para salir de esta, porque claramente si no lo hago yo, ella está bloqueada. Sale del coche, empieza a guiar el tráfico, ahí en inglés, en francés, como sea. Los niños pasan por mi lado, levantan el dedo pulgar como diciéndome, como animándome, diciéndome Miss, come on, Miss. No sé conducir, no sé de reglas de tráfico, pero vamos, ahí manejé toda la circulación, hice que se abrieran huecos, ahora pasas tú, ahora espérate, ahora entra ahora tira para atrás, ahora métete un poco más a la izquierda. Lo increíble es que todo el mundo me hizo caso. Realmente te das cuenta que la autoridad es cuestión de actitud. Con toda la seguridad del mundo, levantas los brazos, haces gestos raros y la gente te sigue el rollo. Fue increíble. Yo me lo pasé teta. Yo, con la vista borrosa de las lágrimas que me brotaban, soy consciente de que si no avanzo, ahí no avanza nadie, así que avanzo con el coche, Alejo me guía, salimos de ahí y por fin llegamos al Airbnb. ¡Oh! Los de la casa fliparon. Teníamos el coche realmente sucio, estaba, lleno de arañazos, aunque el polvo en realidad los disimulaba un poco. Nos preguntaron varias veces si habíamos estado en la cajera. Nosotros no, que va, no. Llegamos a cajera y nada, y contratamos pues a un guía y nos subió a su coche, un 4x4 que parecía un tanque, y hicimos nada, todo el camino con él y luego recogimos el coche para volver. Al aparcar, Said ve todas las rayadas del coche que en el road trip le he hecho y no le he avisado, se vuelve loco. Benjamin trata de tranquilizarle, le pide que no nos lo cobre, que pobrecita yo, claro, pero es su coche personal y no le mola nada.
Y en este punto ya me doy cuenta que me he gastado más de 100 euros entre la multa, entre la luz que rompí y las rayadas del coche. Así que, bueno, lo peor de Ruanda ha sido como los microaccidentitos que hemos tenido que han hecho que al final un coche barato nos salga por caro. Benjamin insiste en no cobrarnos esa noche y dormimos por fin en la cama en la que habíamos estado durmiendo las 2 noches anteriores, pero esta vez sin pagar. Bueno, hasta aquí el tercer episodio de La Prisa Mata. Espero que estéis disfrutando de nuestro podcast y si es así, compartidlo, que nosotros estaremos encantados de seguir viajando por vosotros. No, es broma. No, o sea, la idea es motivaros a viajar. Bueno, la idea es contar nuestras aventuritas como si fuerais nuestros amigos y acabáramos de venir de viaje. Porque sois nuestros amigos, ¿no? Vamos a intentar ser cada vez más y también incorporar a más gente para que nos cuente sus viajes. Tenemos en mente ya un episodio especial con invitados muy, muy especiales que nos contarán su viaje a México. Todo eso en el próximo episodio de La Prisa Mata. Mata, mata, mata.